Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Escape de la Banda. Hoy es miércoles y para variar, un miércoles con lluvia. La semana pasada también hubo lluvia y bueno, y me desconectó el internet y bueno, eso fue todo algo que pasó la semana pasada. Esperamos que este día, miércoles, también con lluvia, no vaya a suceder y vamos a seguir platicando de bootlegs, porque francamente hablamos de coleccionismo y es muy padre, pero pues nos faltaban los bootlegs y bueno, y sucedió esto y bueno, dejé a Sergio, pero gracias Sergio por cubrirme la semana pasada después de que se me fue el internet como una media hora, pero Con llegó mucho gusto. y seguía transmitiendo todavía esto porque, bueno, origino la transmisión y pues como no puedo entrar a cerrar mi sesión, bueno, nos quedamos un rato a oscuras. Pero bienvenidos hoy día miércoles y vamos a seguir platicando de este tema porque es muy interesante. Y estoy escuchando aquí los truenos y viendo los relámpagos. Pero bueno, vamos, esperemos que no pase ningún accidente. Hoy vamos a hablar de bootlegs, estos discos no oficiales que todo coleccionista que gustamos de un grupo o de varios grupos queremos tener en nuestra colección y que surgen allá, digamos que ya los informa ya como una industria dedicada a bootlegs de rock. Bueno, comienza ya en 1969, pero bueno, vamos a platicar de esto, de algunos antecedentes de que nos da Clinton Hailing, que vamos a ver lo que nos dice en un libro que se llama The Secret History of the Other Recording Industry. Vamos a platicar también de este libro y de otro que también por ahí viene muy bueno en septiembre, también dedicado a los bootlegs, porque finalmente es una materia, Sergio, de la música, aunque sea ilegal, pero creó toda una época. Pero antes de pasar al tema, déjenme darles nuestras redes sociales. El Escape de la Banda lo encuentran en Facebook como el Escape de la Banda, pero estamos transmitiendo a través de El Círculo Beatle y estamos en su Facebook. Gracias al Círculo Beatle por darnos chance de estar aquí en su Facebook. También tiene el Círculo Beatle su Instagram, que es el Círculo Beatle, y su Twitter, que es @Círculo Beatle. Pero también tenemos un canal de YouTube donde albergamos todos nuestros programas, los programas que produce SBC Corporativo. Y de hecho, el canal de YouTube se llama SBC Corporativo. Es más, siempre me fallan los banners, pero miren, aquí se los voy a poner. Las redes sociales del Círculo Beatle. Y bueno, falta la del Escape de la Banda, pero ahí te creen el Escape de la Banda en Facebook. Les decía que SBC Corporativo es el que patrocina este programa de El Escape de la Banda y también los programas que tenemos en la semana, comenzando los martes con NotiBeats a las 8 de la noche. Hoy es miércoles, hoy es día de Escape de la Banda. Los días jueves tenemos Rock 8:30 a las 8:30 de la noche con la tribuna rock and rollera. Acompañen a Marco Antonio Brito, Miguel Ángel Brito y Carlos Moreno en esta aventura que es de rock and roll mexicano, de rock and roll en español. Por cierto, la semana pasada hablaron de la música disco, Sergio, muy interesante. Aquí tuvimos un programa de música disco. Ahí sí pudieron poner canciones de música disco, pero ¿qué creen? Música disco en español. Eso fue muy interesante. Dieron varias sorpresas que yo no conocía que existían. Y cada que vemos el Rock 8:30, pues nos damos cuenta de que hay muchas sorpresas en este programa. Vean los jueves a las 8:30 de la noche y los viernes tenemos el Círculo Beatle, donde hablamos de John, George, Paul y Ringo. Este viernes a las 8 de la noche y por si fuera poco, los domingos tenemos el semanario de El Círculo Beatle. Rápidamente les digo nuestras páginas de internet, comenzando con la principal, sbc.online. Déjenme buscar mi banner porque después se me pierden. Miren, aquí está. Debe aparecer SBC Online. Entren y vean todos los servicios presentes, desde traducciones profesionales, también ahí está diseño de páginas web. Si usted tiene un negocio y quiere promoverlo a través de las redes, entren y chequen todo lo que estamos ofreciendo aquí en SBC Online. Además, también ofrecemos cursos, talleres, pláticas. Yo sé que en estos momentos, pues, no nos podemos congregar en algún lugar, pero pueden entrar y checar las opciones también en Zoom. Podemos también dar esas conferencias en Zoom. Entren y naveguen en SBC Online. Y también tenemos el circulobeatle.com, en donde están nuestros textos de música, porque ya saben que tenemos esta pasión por la música. Entren, chequen el circulobeatle.com. Esta semana se pone muy buena. Por cierto, si quieren saber de bootlegs de Beatles,
entren por ahí, hay unos artículos muy interesantes acerca de estos discos no oficiales del Cuarteto de Liverpool, que muchos queremos tener y después, bueno, también salen algo caros, pero como alguien decía, pues ¿para qué los compran, no? Si ya también están en las redes. Y también vamos a platicar de esto, de cómo los bootlegs pasan a la red, de alguna manera pues terminan con toda una industria que era ilegal, pero finalmente fue una industria. Y dicho todo lo anterior, déjenme comenzar a decirles que la semana anterior hablábamos precisamente del origen de los bootlegs, y hablando específicamente del bootleg de rock, 1969, The Great White Wonder es el que se pone a la venta, curiosamente en la zona de California, es donde sale este disco, creado por ahí por dos personajes llamados Ken Douglas y Michael Duke Taylor, que son los que ponen a la venta esto como un experimento. Así de, bueno, tenemos estas sesiones de grabación de Bob Dylan, por ahí la mezclamos con unos conciertos y hacemos un álbum de 14 canciones. 14 canciones de Bob Dylan que no están dentro de su discografía. Ustedes recuerden que Bob Dylan en algún momento se retiró, pero de alguna manera consiguieron algunas canciones, estos amigos, consiguieron algunas canciones de las sesiones que tenían con The Band. De estas sesiones que había de Bob Dylan con The Band, se vuelan algunas canciones o complementan el disco con algunas canciones en vivo y sale este disco. Un disco que llamaba la atención porque la portada es en blanco. Si ustedes checan las fotos del Great White Wonder, es una portada en blanco y con un sellito así, hagan de cuenta que nada más le pusieron Bob Dylan, Great White Wonder. Pueden entrar a incluso a eBay a buscar este disco. Y también, bueno, ahí pueden pasar unas cosas. Hay unos, donde están muy caros, pero también hay ya, digamos que algunas copias. O sea, no son, digamos que el original Great White Wonder. Es decir, cuesta un poco caro, ¿no? Pero finalmente ahí comienza esto de los bootlegs. Pero, como les decía, Clinton Heyling en este libro que les comentaba, que en español sería La secreta historia o la historia secreta de la otra industria de grabación. Clinton Heyling nos pone algunos antecedentes. Nos dice, por ejemplo, que hay un señor llamado Lionel Mapleson, que de 1991 a 1901 a 1903 se dedicó a grabar en estos aparatos de Edison, área en el Teatro Metropolitano allá en Nueva York. Dice que ese sería, digamos que el primer bootlegger en la historia de la música. Ya después pone algunos ejemplos también, por ejemplo, de un señor llamado Dante Boletino, que también se dedicó a grabar jazz, músicos de jazz, que decía que, bueno, empresas como Columbia, RCA, no le dedicaban mucho al jazz. Y también usaba acerca de mafias, porque ustedes saben que cuando empieza a haber algo, una empresa ilegal, bueno, tiene que traer una mafia. Nos habla acerca también de la mafia italiana. En 1951, Sergio, estás muy... pues controlaba digamos que esto de las rocolas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pero las rocolas no las podía llenar con discos, se salían muy caros. O sea, lo que hizo fue copiar los sencillos y meterlos a las rocolas. Ya estamos hablando de que los sencillos que estaban en estas rocolas que manejaba la mafia, pues eran discos piratas, que también empezaron a estar a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pero con todo esto, estos dos amigos, Ken Douglas y Doug Taylor, bueno, crean incluso hasta su propia marca de bootlegs, llamadas Trademark Quality, el TMQ. Crean su marca y bueno, a conseguir, Sergio, y pues prácticamente hacer dinero. De hecho, por ahí, se sabe que Ken Douglas, su papá de Ken Douglas tenía una disquera llamada Saturn Records. O sea, que él sabía más o menos el movimiento que se tenía que hacer para llevar a imprimir las grabaciones, a dónde tenían que llevarlas a imprimir para que salieran los discos de vinil y venderlos. Y como les decía la semana pasada, Sergio, tampoco era que mandaran a imprimir 100,000 copias. Tampoco tenían el dinero para hacerlo. Lo que hacían era, bueno, vamos a imprimir 50 copias. Las distribuimos y vemos qué tal se venden. Y pues resulta que el Great White Wonder fue todo un éxito, Sergio, y a partir de ahí, pues tanto Doug Taylor como Ken Douglas, pues empiezan a hacerse de un dinero y a crear a través de una marca
pues no reconocida, una marca clandestina, trae apócrifa. Empiezan a hacer dinero y hacer todo esto. Sergio, buenas noches, bienvenidos. Digo, bienvenido, Sergio García, a este escape de la Muchísimas realidad. gracias, Arturo. Como siempre, un gusto compartir contigo pues la pantalla, el micrófono, la cámara, no sé cómo decirlo. Gracias a toda la gente que nos sigue en nuestra transmisión cada miércoles. Les agradecemos de verdad mucho porque es pues, parte del hacer este programa, pues es por cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Por ahí me mandó saludar Eduardo Valderrabano. De regreso el saludo, mi querido Eduardo, y a todos los que nos siguen en la transmisión. Por ahí anda la jefa Bitlera, Tere Chacón, anda Galo de Montero, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su compañía. Y pues sí, como platicamos la vez pasada, el bootleg terminó siendo una industria apócrifa al final del día, pero bastante interesante. Y justo terminé el programa pasado platicándole a la gente que creo que parte de la magia de tener un bootleg, más allá de todo lo que representa el tener una grabación inédita y que a lo mejor, bueno, hay que decirlo, ¿no? No son grabaciones que se preciaran por tener la mejor calidad tampoco, porque precisamente el tema del bootleg era hacerlo de manera clandestina, ¿no? O sea, o que no fuera reconocido por las disqueras, ¿no? O por las compañías discográficas en ese momento, o por las distribuidoras de música del momento. Pero creo que aportan una visión diferente del artista del cual tienes el bootleg. Yo les comentaba de uno que me acuerdo perfecto, que se llama A Night in the Ritz. Yo en un principio dije que era 1983, pero no, fue 1987. E hicieron otro en 1993 de Guns N' Roses. Entonces, a mí lo que me parecía increíble de esta grabación es que me daba la posibilidad de sentirme como si los hubiera visto en vivo, aunque todavía ni siquiera tenía la edad de entrar a un concierto, ¿no? Al menos no de Guns N' Roses. Y entonces, pues era algo súper bueno y le aportaba un toquecito diferente a lo que yo conocía en ese momento, no solo de Guns, sino de la música, ¿no? En general. Y me parece que supieron buscarle a cómo, o sea, la creatividad del ser humano al final del día es muy grande y permite que le encontremos hasta el más mínimo ahí huequito donde nos podamos meter para sacar algún beneficio, ¿no? De una industria. Y acabas de decir algo muy interesante, y es también, hablando de que ya el primer bootleg ya, digamos que puesto a la venta, tenía que ser uno de rock, lo acabamos de mencionar, Bob Dylan con su famoso Great White Wonder. Estos, Ken Douglas y Doug Taylor comienzan pues a crear esta empresa llamada el TQM, es que es Trademark Quality, el TMQ. Empiezan a crear esta empresa, incluso hasta le ponen un logo que es muy curioso. El logo es un cerdo, e incluso el logo también se lo piratean. Hay una marca de carne que vieron en el supermercado y traía un puerco en el logotipo. Bueno, pues ese puerco fue el que usaron para su sello discográfico. Si ustedes entran a eBay y buscan discos del Trademark Quality, van a darse cuenta de que pues es un cerdo, ¿no? El logotipo de esta disquera. Y lo que hacen es muy interesante porque comienzan a meter conciertos a grabarlos. Hay dos puntos interesantes que son de sus primeros bootlegs. El primero es el de los Rolling Stones. Ya después de que tiene el Great Wonder, bueno, va Bob Taylor, se mete con su grabadora, y no es de esas grabadorcitas, ¿no? Estamos hablando de una grabadora de mediano tamaño, y como él dice en este libro de Clinton, en esta época puedes meter una grabadora en un concierto. O sea, metías tu grabadora y no te decía nada. Ya después fue algo que, bueno, ya hasta incluso en los boletos vemos que dice ahí no se permiten grabadoras, aunque bueno, ya se meten los celulares, que también sirven para lo mismo. Se mete a grabar un concierto de los Rolling Stones de 1969 y crea este bootleg llamado, que también tienes valioso este bootleg, llamado Liver Than You'll Ever Be.
de los Stones grabado en Oakland. Y fíjate que de los Stones provoca que la empresa de los Stones, la discográfica, en este caso Decca, diga, bueno, pues hay un disco que incluso hasta lo están mencionando en revistas como Rolling Stone. Bueno, pues entonces Decca lo que hace es, bueno, vamos a sacar nuestro disco en concierto de los Rolling Stones y sacan el famoso Get Your Jazz Out, este disco que tiene a Charlie Watts con un burrito. Sacan su disco, obviamente, como acabas de decir, algo que la industria disquera en Estados Unidos no le interesaba tanto, no volteaba a ver tanto los bootlegs, era precisamente porque decía, bueno, los bootlegs no tienen buen sonido. Por más de que te metas una buena grabadora, te coloques al lado de una bocina y grabes, no vas a obtener un buen sonido. Esto al principio no les preocupaba. Ya después, cuando empieza a soltarse no solamente estos amigos Taylor y Douglas, sino que empieza a ver también algo curioso aquí con los bootlegs. Los bootlegs, al no tener, realmente no poderse registrar, no poderlos registrar, pues empiezan a copiar, Sergio. Haz de cuenta, tú tienes tu empresa de bootlegs y sacas un disco o grabaste a los Guns N' Roses. Entonces, a mí me llega y también se me ocurre, pues también grabarlo, sacar unas 15 copias y venderlo más barato que el tuyo. Pero resulta que también a otro que se le ocurre, pues hace lo mismo. Y aquí comienzan a crearse varias marcas de bootlegs, curiosamente casi con el mismo material. Aunque hay gente que entra y graba en los conciertos, no sé qué te guste. Hay una marca que se llama Robert Dover. Bueno, entra Robert Dover y te graba un concierto de Led Zeppelin. Pero bueno, él también empieza a circular por todos lados y comienza también, pues, de alguna manera a copiarse. Y esto hace que, pues, los bootlegs comiencen a cobrar importancia a través de distintas marcas. No solamente ya era el trade, ya también teníamos Robert Dover, teníamos Wizardo Records y muchísimas, son muchísimas discográficas que empezaron a salir y de alguna manera, pues, no había control. Es más, yo como dueño de una marca de bootlegs, pues no te podía reclamar a ti. Decirte, oye, te robaste mi grabación. Yo entré a grabar el concierto y tú ya lo estás publicando. O sea, no se puede porque finalmente estamos hablando, Sergio, de una industria, pues apócrifa, una industria ilegal. Y luego era, lo que dices es que al final era copia de la copia de la copia de la copia de la copia, ¿no? Y si al principio no tenía buena calidad, imagínate, después de copiarlo 30, 50, 60 veces, wow, ¿no? Sí, y eso es algo, fíjate, ya, bueno, ya en materia rápidamente, sabes de esto, Sergio. Hablando precisamente de las grabaciones de los bootlegs en vivo, porque vamos a hablar también de las que se roban de los estudios con tomas alternas y todo, pero ahorita específicamente las grabaciones en vivo. En grabaciones en vivo nos ponen diferentes calidades. La famosa calidad de audiencia, que es donde yo entro con mi grabadora, grabo el concierto y sale fatal, pero bueno, aún así lo agarro, lo imprimo. Vamos a pensar que todavía estamos con los viniles. Lo imprimo en un vinil y bueno, sale a la venta. Y hay otras que se llaman soundboard, las famosas soundboard, estas que son directamente de la consola mezcladora, que sale directamente pues, para el ingeniero. Y bueno, y resulta que hay gente que dice que se ha desgastado mucho este término, Sergio, el famoso soundboard. Dice, hay un músico que declara en este libro que el soundboard como tal suena impecable. O sea, una grabación de soundboard original suena impecable, pero que se ha desgastado en los bootlegs porque finalmente no te estás robando el máster original, lo estás copiando en una cinta. Y esta cinta va pasando de mano en mano. Yo copio una cinta, tú copias otra, y al final va perdiendo calidad. Ya la última generación, bueno, ya no es tan nítida, tan clara como la original, porque finalmente esto se va desgastando. Pero finalmente ahí están los audios SAM que suenan mejor que los de audiencia. Y hay otra, Sergio, que ha salido en estos últimos años, que es el famoso IM, que es esto que se van volando de los monitores, que es el Internal Ear Monitor, que incluso hasta venden aparatos en los cuales te van robando la señal. Ajá, te roban la señal, ya nos explicarás de esto, te roban la señal y finalmente de ahí salen los audios para varios bootlegs. Pero déjenme aclarar una cosa, y ya me ha tocado escuchar muchos de estos, Sergio, y ya nos dirás el por qué.
es curioso, cuando escuchan un audio IEM, aparte de que le quitan todo el sonido del público, estamos escuchando, y esto lo pongo en ejemplo de los bootlegs de YouTube, estamos escuchando todas las indicaciones que se le van diciendo, por ejemplo, a Bono. Le van diciendo, move, move, 1, 2, 3, y comienza a cantar. Se canta, después 1, 2, 3, y empieza a dar un discurso. Y resulta también aquí que te pueden, no sé, se puede volar, no sé, el monitor de DH, y obviamente se va a escuchar más la guitarra que otra cosa. Esto también es algo extraño, algo molesto, pero finalmente también es bootleg. Y estos son los aparatos que se llegan a usar, Sergio, tú los conoces. Sí, pues en realidad ahí sí tiene un tema interesante. El tema con las grabaciones IEM, que como bien dices es Internal Ear Monitor o monitor de oído interno, que son estos famosos chicharitos. Es más, no les voy a mentir, aquí tengo los míos. Miren, que es precisamente con la forma del oído y es para poderte aislar de todo el ruido que pudiera haber en un escenario y de alguna forma como ejecutante de un instrumento o como cantante, pues tener la posibilidad de escucharte bien, ¿no? Esto lo podemos de alguna forma diferenciar, ¿no? Porque a veces la cantidad de gente que puedes tener enfrente, o sea, fue diseñado precisamente por eso, no lo digo que a mí me haya tocado, pero de repente puedes tener enfrente a 10,000 personas gritando y la presión sonora que pueden ejercer podría hacer que perdieras la noción de la música, de dónde estás. Entonces, durante los años, si no estoy mal, fueron finales de los 70s, se desarrolló este tipo de monitoreo para evitar el tener bocinas en el escenario, que además lo hace mucho más limpio y estético, y empezar a utilizar este sistema de monitoreo a través de audífonos. Cada uno de los ejecutantes o miembros de un grupo van a pedir diferentes cosas. Ahora, gracias a la tecnología, a través de las consolas, podemos tener no solamente una salida que es la del sistema de sonido que escucha la gente, ¿no? Sino auxiliares que podemos conectar a diferentes, o más bien utilizar para diferentes cometidos, ¿no? Una de esas puede ser el monitoreo personal, ¿no? Dentro del escenario, o pueden ser grabaciones como los soundboards que decías, ¿no? O pueden ser otro tipo de salidas como para a lo mejor una unidad móvil y hacer una transmisión satelital, o la grabación de un DVD, no lo sé, las posibilidades son muchas. Pero cada una de esas salidas va a estar ajustada de diferente manera. Entonces lo que dices es, si de repente tomamos una grabación del monitoreo del cantante principal de un grupo, va a tener un cierto balance, ¿no? Va a querer escuchar a lo mejor el director musical y a lo mejor la batería la quita, pero pide que pongan un poquito de ambiental para escuchar al público e interactuar con ellos, pero a lo mejor el baterista no le cae bien y entonces lo cancela, no lo sé, ¿no? Y después cambian al monitoreo del baterista y entonces al bajista no lo quiere, pero a los teclados sí, pero a los coristas sí. Entonces se vuelve un tema completamente subjetivo ahí. Pero lo que sucedía era que las transmisiones de estos monitores, cuando se empezaron a hacer de manera inalámbrica, ya se pueden hacer a través de frecuencia modulada o de radiofrecuencia como FM. Y también durante los años 50, finales, bueno, todo el periodo de la Guerra Fría, de los 50 hasta principios de los 70, se desarrolló todo este sistema de poder, de alguna forma, pues no robarse, pero sí como interceptar de alguna forma una transmisión de radio. Y es básicamente lo que hacían con se le llama escáner, tal cual, de radiofrecuencia. Tú puedes darte cuenta dónde hay una transmisión de radio, sintonizar un aparato para poder escuchar esa frecuencia portadora y robarte todas la información, ¿no? Y fue una cuestión desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial para poder interceptar las comunicaciones de radio de los nazis. Entonces, vean cómo un tema que no tiene nada que ver con la música
termina relacionándose con una expresión artística como la música, ¿no? Es una cuestión bien interesante y terminan de alguna forma no solo, ¿cómo decir? No solo robándose, entre comillas, una transmisión ultra secreta, sino a lo mejor el concierto de tu artista favorito. Cierto, imagínate, bueno, esto ya se hace actualmente en los famosos bootlegs de conciertos y con y el famoso IM, que después, fíjate, hay gente ya que se dedica a hacer bootlegs, que lo mezcla con algún audio de audiencia para tratar de nivelar esto que dices, porque finalmente si se roban el monitor del cantante, pues se va a escuchar más el cantante, se va a escuchar también incluso hasta por ahí el metrónomo se escucha y lo vas oyendo, pero finalmente al mezclarse con algún audio de audiencia, bueno, se equilibra esto y suena más o menos ahí. Adelante, Sergio. Perdón, olvidé comentar lo que decías, que también para todos aquellos que no sepan cómo es la dinámica a lo mejor arriba de un escenario, comúnmente se tiene comunicación del director musical hacia cada uno de los miembros del grupo o de los cantantes. Esto involucra el metrónomo, involucra si es que tienen algún director de cámaras, porque se está grabando un DVD, te dicen, ahora ve a la cámara tal, ahora ve a tal cámara, ahora voltea para acá, ahora se está grabando tal. Si tienes un director de escena o de iluminación, te dice, te tienes que parar en la marca número tal porque las luces van a cambiar ¿no? Etcétera, etcétera. Y esto se hace a través de una comunicación que no sale al sistema de PA, pero que el artista sí esté escuchando en sus audífonos. Entonces le están diciendo, ok, tenemos 8 compases más para terminar esta canción. O tienes 20, haznos la indicación con tu mano derecha cuando quieras terminar este bump, ¿no? A lo mejor ya me estoy yendo en cosas muy técnicas, pero un bump es una sección melódica rítmica que se puede estar repitiendo y repitiendo y repitiendo para poder tener interacciones con el público. Entonces, en determinado punto del concierto, el director musical puede decirle, no sé, voy a poner nombres al azar. Michael, en este momento tienes 10 minutos para interactuar con tu público. Haz lo que quieras, ¿no? Y la banda va a seguir tocando esto. Cuando termines o cuando quieras terminar, nos haces la indicación, damos 2 compases más y cambiamos a la siguiente canción. Ese tipo de cosas suceden y a lo mejor pues, la gente no se da cuenta, ¿no? Bueno, más bien, la gente no se da cuenta. No te das cuenta hasta que consigues un bootleg de IM y te das cuenta de todas las indicaciones que dan, cosa que al final de cuentas sí llega a ser molesto porque estás escuchando la canción, pero también estás escuchando las indicaciones. Y hay varios, me acuerdo cuando conseguimos nuestro primer IM, un amigo y yo, de YouTube precisamente, creo que en los de YouTube es donde más he escuchado indicaciones. En primera escuchas el famoso metrónomo. Y me decía, es que como que está rayado la grabación. Digo, no, digo, que está sonando. Y después, eso que es 1, 2, 3, y comienza a cantar. Después otro 1, 2, 3, y se calla. Y otro 1, 2, 3, y la indicación para que dé un discurso. Y vas escuchando todo esto. Y pues sí te llama la atención. Bueno, y eso lo descubres, obviamente, en estos discos bootlegs. Que, bueno, digamos que ya son de estos últimos años para acá, cuando ya comienzan a salir. Porque imagínate, en los 70 pues tenían que entrar con sus grabadoras y empezar a grabar el concierto y después mandarlo a imprimir en los viniles. Pero también en los 70 surge el cassette y el cassette empieza pues obviamente a ser más barato la distribución de bootlegs. Recordemos que cuando el cassette sale en los 70, no solamente pone a los bootlegs en jaque, también a la industria. De hecho, la industria se empieza a molestar porque finalmente pues va a haber pérdidas a la venta de discos, porque la gente compra un disco y te lo puede pasar a ti en un cassette. Lo mismo pasa con los bootlegs. De gente que compra un bootleg, pues te lo pasa también en un cassette y ya no hace falta también que andes comprando un bootleg, por decirlo así, por $5 cuando te puede costar 2 en un cassette, o te lo pasan, y compras un cassette de $1 y bueno, y te compras tú y te lo graban. Incluso en los 70 hubo convenciones de fans en los cuales pues intercambiaban cintas. Pero algo curioso,
las leyes también, las leyes antipiratería y todo esto, comienzan pues a haber redadas. O sea, ahí está un acto ilegal, pues ahora una redada. Y es curioso porque nos dice este autor, Clinton Hailing, que cuando surgen los bootlegs en 1969 en Estados Unidos, pues realmente no había una ley que protegiera directamente a las compañías. Se protegía simplemente se protegía al que escribía la canción, al autor. Por eso cuando Bob Dylan se entera de que está este disco, pues mete la demanda. Porque Bob Dylan es el autor de las canciones, él mete la demanda y comienza pues a ver todas estas redadas a estas empresas y bueno, a confiscar discos. Eso también comienza a hacer y las leyes comienzan a pues a hacerse un poco ya más severas en cuanto a esto y comienza pues obviamente a muchas empresas a tronar. Pero gente que obviamente se dedicaba a esto y como dicen, estaba a salto de mata, pues realmente seguían todavía produciendo estos discos. Ya con la llegada del cassette ya fue más fácil introducir grabadoras, porque bueno, llega Sony con su famoso Walkman y su Walkman grabador. Bueno, empiezan a entrar a grabar, pero hay que decirlo, también la calidad pues no era muy buena. Yo no sé si a ustedes les tocó en algún momento, amigos del público, gente que nos está viendo. Aquí en México está el famoso tianguis, que ahora ya no es lo de antes, ahora ya es un bazar de ropa, que era el famoso tianguis cultural del Chopo. Si había un concierto en ese momento, no sé, que eran muy raros también en México, pero alguien que haya ido a grabar, no sé, el concierto de Queen. Bueno, escuchabas el concierto de Queen ya sea en un disco acetato, que por cierto eso es curioso. Aquí en México ese disco de Queen en Puebla en vinil fue hecho en México. Es de los pocos viniles que se han hecho en México, bootlegs, en este caso, porque también en México también hubo algunos bootlegs y ese de Queen también. Pero cuando lo escuchabas, híjole, sí era una grabación bastante mala. Y bueno, lo que se podía obviamente grabar en una de estas grabadorcitas, ¿no? Que podían meter, pero sí era una grabación mala, pero finalmente a los fans, Sergio, siendo grabaciones buenas o malas, cuando nos gusta un grupo, lo adquieres, lo compras. Ya cuando llegas y lo escuchas, ay, suena bien gacho, pero finalmente el tenerlo, ¿no? Es parte de tu colección. Yo me acuerdo haber visto este bootleg en vinil, el de Queen en Puebla, en el Shop. Y ahí lo tenían, y bueno, es de los pocos que ha habido, digamos que de ese momento en vinil. Llega el cassette y después, obviamente, Sergio, llegan los compact disc. Los compact disc, ya ahí va a haber otra revolución también en los compact disc, un audio ya mejorado, aunque bueno, muchos son esto que se pasa de los viniles al compact disc, bueno, también digamos que no tienen algunos muy buen audio, pero también la tecnología ayuda. Llegan las famosas estos DAT, los cassettes DAT, los digital tapes, Digital Audio Tape. Mejoran un poco el sonido. Y algo que decíamos, estamos hablando de los bootlegs que son en concierto, pero ¿qué hay de los bootlegs que son, en el caso, por ejemplo, déjenme enseñarles uno. Es que aquí tengo Dices algo bien interesante, Arturo. La tecnología empezó a evolucionar y a ayudar a una industria que posteriormente se podría convertir incluso en esta piratería, ¿no? Creo que con el avance de la tecnología, los equipos se fueron haciendo no solamente de mejor calidad de audio, sino también más pequeños, como bien lo dices, porque a lo mejor los primeros bootlegs tenían que ser en cinta de media pulgada, ¿no? En una maquinita que habrá sido del tamaño de una laptop, igual un poquito más grande, ¿no? Y al final del día los bootleggers, ¿no? O los productores, ¿no? O los grabadores, tenían que ver de qué manera introducían esos equipos también a los conciertos o a las presentaciones. No necesariamente lo tenían que hacer con permiso, ¿no? Porque además, continuamos, es una industria apócrifa, pero que no necesariamente está mal vista por ciertas personas de la industria. Es decir, estoy seguro que más de un ingeniero de audio de alguna agrupación o de algún artista se benefició económicamente de dejar grabar directamente de la consola en algún momento.
más de uno seguramente sucedió. Después, como bien dices, hubo, pues, el avance de la tecnología en ese momento permitió que saliera primero el cassette, ¿no? Bueno, el Super 8, ¿te acuerdas del Super 8? Sí, el famoso 8-track. Exactamente, el 8-track. Después de las grabadoras de carrete, estuvieron grabadorcillas de 8-track. Después tuvimos grabadoras de cassette. Posteriormente, el compact disc por ahí de 1989, no es cierto. 87 y después el minidisc. 87, después el minidisc. Ahí se podía grabar. No me acordaba del minidisc. Es que no fue un formato tan, digamos, utilizado más que por gente que se dedicaba a la grabación, tanto el DAT, ajá, que después se convirtió en ADAT, que era del tamaño de un VHS, era de hecho prácticamente un cassette de VHS, y wow, me saqué de onda con lo del minidisc. Y todos estos formatos, además, no sé si lo sabían, este es un dato curioso de la grabación, pero tienen una duración de 74 minutos, casi todos los formatos digitales. Uh-huh. Y esto porque la Quinta Sinfonía de Beethoven dura 74 minutos. Entonces, era como la compañía que desarrolló el CD, que era Philips, o bueno, que es Philips, en ese momento decidió, o como manejaba el catálogo de música clásica, decidió que lo mejor era hacer que el formato tuviera 74 minutos de espacio disponible, por así decirlo, ¿no? Perdón, era un pequeño dato curioso. Es que es muy interesante esto que dices. Y pensaba precisamente en la manera en la cual estas empresas de bootlegs en su momento pues trataron de legitimarse y todo esto, fíjate cómo va cambiando la situación. Cuando estamos en los 70, en Estados Unidos la costa oeste es la que domina, no tanto la costa este, más bien se llevaban los de la costa oeste e importaban, y los de la costa este pues trataban de copiar, pero no les quedaba bien. Por eso hay muchas marcas famosas de bootlegs y todas pues prácticamente pertenecen a la costa oeste en toda esa zona de California. Pero cuando llega el compact disc y comienzan todas estas leyes ya que son muy severas en Estados Unidos para todos los bootleggers. Bootleggers, el término no viene, un día leí una revista donde decía que bootlegger era el contrabando, sí son los contrabandistas, pero no quiere decir que se metían las grabadoras en la bota. Esto, como bien lo dije la semana pasada, este término de bootlegger viene de cuando era la prohibición que no vendían alcohol en Estados Unidos. Así se les decía a las personas que precisamente metían el alcohol en sus botas y salían a venderlo. Pero fue una expresión que después ya se retomó, los bootleggers, los contrabandistas. Pero en Europa, Sergio, los bootlegs en compact disc, de por sí ya en vinil, cuando llegan a Europa, en Europa comienzan a hacer todo, bueno, a fabricarse estos compact disc, porque empieza a haber algunas lagunas en diferentes países con respecto a los derechos de autor. Y es curioso porque se dice que el primer bootleg, digamos que oficial y legítimo, se da en Italia, porque en Italia había una ley en la cual hacía que estamos hablando ya de finales de los 80, principios de los 90, había una ley en la cual todas las canciones, es más, no todas las canciones, todas las actuaciones, todas las grabaciones en vivo pasaban a ser del dominio público tras 20 años, después de 20 años. Y como bien lo dice este autor, pues ya para ese momento muchas canciones de rock clásico en Italia ya pasaban a ser del dominio público, y sobre todo las grabadas en vivo, que se refería a esta ley. Y de ahí que los italianos, bueno, ya una empresa llamada Bulldog fue la que saca, y curiosamente lo ponen a la venta en un supermercado, este disco de Bob Dylan, y ya en un supermercado, y bueno, ya Bob Dylan pues no puede hacer nada ahí, ni tampoco Columbia, porque pasa a ser del dominio público según leyes italianas. El problema ahí era cuando esta misma empresa quería exportarlo, no sé, a Inglaterra,
Lo exporta a Inglaterra, pero en Inglaterra son otras leyes. Así que es curioso porque cuando se exportan estos discos italianos a Inglaterra, lo que hace este empresario Richard Branson, el dueño de Virgin, bueno, mete algunos discos de bootlegs a sus tiendas de Virgin, bueno, le cae la justicia, le decomisan los discos, porque finalmente son otras leyes. Pero mientras en Italia, en Alemania y en Holanda, hay leyes que realmente facilitan a los bootleggers crear marcas, digamos, de discográficas de bootlegs, las hacen legítimas. Pueden venderlas incluso hasta en tiendas de discos. Y algo curioso, yo me acuerdo que hace años, cuando estaba en México, la tienda Bravo Records vendía bootlegs. Incluso ahí podías encontrar bootlegs de YouTube, pero eran importados de Europa. De hecho, aquí tengo unos ejemplos de bootlegs italianos. Por ejemplo, este es de los Beatles. No sé si se vea. Y si ustedes checan, son italianos. Son de origen italiano, porque finalmente los italianos, de Bruce Springsteen, los italianos fueron los que dominaron, también los alemanes, los holandeses, y curiosamente también los japoneses y los coreanos. ¿Por qué? Porque cuando empiezan en Estados Unidos a imprimir bootlegs, resulta que no pueden hacerlo, tienen que recurrir tanto a Japón como Corea, a estas maquiladoras, para poder crear los discos. Y obviamente las maquiladoras pues se quedaban también con las grabaciones, y de ahí que también haya muchísimo bootleg japonés. Finalmente, Sergio, esta historia de los bootlegs, de esta industria, que finalmente, como muchos lo dicen, no nos hicimos millonarios. Teníamos para vivir, vivíamos bien en su momento. Tampoco no nos hacíamos millonarios, porque hay gente que decía, ay, vendieron 200,000 copias. No teníamos tampoco para imprimir 200,000 copias. ¿Dónde las imprimimos? Si no se puede, a lo mucho eran 1,000 copias. Y tenían que exportarlas y de ahí vivían. Pero finalmente, en estos países, tanto en Europa como en Asia, finalmente también ahí se incrementó el número de bootleggers, finalmente por toda estos huecos, estos recovecos que había en las leyes de derecho de autor. Claro, mira, al final pone de manifiesto cómo todos aquellos que se dedican a alguna actividad artística necesitan conocer el contexto jurídico también de lo que están haciendo, porque al final tiene derechos de autor, tiene derechos de explotación, tiene toda una ley internacional que se necesita conocer. Había incluso material que no podías traer tú físicamente en tu maleta, o esta onda de la fayuca, por ejemplo. Había cosas que no podías ni siquiera importar en tu equipaje de mano, y si por cualquier cosa te caía lo del semáforo del SAT y te veían algo así, podías hacerte acreedor a un tiempo incluso en la cárcel, ¿eh? No sé si esto lo sabía la gente, pero o sea, era algo que podía suceder con una sola copia que hubieras comprado, a lo mejor, no sé, en Europa, en Estados Unidos, no lo sé, ¿no? Sí, y bueno, cuando surgen el CD, obviamente surgen nuevas compañías de bootlegs. Ya dije una italiana, Bulldog, Yellow Dog es otra también por ahí, Yellow Cat. Hay una que es Blue Kangaroo, que por cierto es esta de estos, por ejemplo, de Beatles, que es Blue Kangaroo, que esta es australiana, que también, bueno, van creando, incluso, fíjate, algo que también hay que recalcar de esto, lo bien hecho que lo hacen. O sea, estas cosas que hacen, o sea, dices, wow, no, pues sí, compro mi bootleg, ¿no? Pero también los precios de los bootlegs, que son caros. Ahora ya con el internet, bueno, entras y los puedes descargar. Se convierten en un artículo no solo de colección, sino en un término a lo mejor de marketing, pero en un commodity, ¿no? En un artículo que no es común, no solamente de colección, sino en un artículo que no es común, y esto eleva el precio. Porque además, si nos vamos al tema espero no parecer aburrido en ese aspecto, pues, pero si nos vamos a cómo se determina el mercado a través de la oferta y la demanda, pues a menos oferta la demanda sube, ¿no? Y si hubiera mucha oferta, la demanda baja, ¿no? Pero
lo estabas diciendo hace un momentito, si tenemos aproximadamente de 1,000 a 2,000 copias de un bootleg, pues por supuesto que su precio, sobre todo si es de una agrupación como por ejemplo The Beatles, ¿no? Pues su precio se va mucho más alto de lo que podría salir una grabación convencional hecha a través de una disquera que tiene 150,000, 200,000 copias, ¿no? Uh-huh. Y hay otra cosa interesante. Quizá esta industria pirata, y siempre lo estoy poniendo entre comillas porque me parece que el derecho de autor es definitivamente necesario, ¿no? Lo pongo entre comillas no porque me guste, sino porque me parece que es bastante, que va en detrimento del artista y de los músicos y de la industria musical. Toda esta industria también empieza a crecer por otras partes, es decir, como bien decías, las compañías maquiladoras seguramente se quedaban con, se les llaman, tiene un nombre, con los, es que son moldes, con las matrices, ya me acordé. Se quedan con las matrices de estos viniles, incluso de los CDs también son matrices. No es que se pongan a quemar los discos como anteriormente lo hacíamos nosotros en nuestras computadoras, sino que se imprime el disco. Incluso los CDs se imprimían, no se quemaban. Por eso la diferencia entre un CD original y un CD quemado, ¿no? Sí, cierto. Pero se quedaban seguramente con estos másters o matrices, y alguien de esas compañías, en México, ¿cuál era la más grande? ¿Cómo se llamaba esta compañía que está ahí en Cuitláhuac? Sí, no recuerdo. Laserdisc se llamaba, ya me acordé. Ya no existe ahorita, creo, si no estoy mal, porque también las ventas de CDs casi se desplomaron. Pero bueno, alguien de estas, o algunos de estas compañías, seguramente tomaban esos masters, los reproducían y también vendían sus propias copias apócrifas de esto, ¿no? Y se llegan a tener por ahí algunas leyendas urbanas de que los mismos artistas son quienes distribuyen el máster de su disco para todas estas mafias, que sinceramente, híjole, quién sabe. Eso sí no lo creo. No me quisiera comprometer a decir que sí ni que no. No, eso quién sabe. Fíjate, ya que estás hablando de esta manera en la cual se quedan con el famoso Matrix, las matrices, así es como muchos bootlegs en los 70, que son tomas alternas, que son, digamos que las grabaciones todavía sin postproducir, pues llegaron a los bootleggers, porque pero eso rápidamente, es algo curioso. Antes no había cassette, estamos hablando en los 60. Y lo que hacían era mandar a imprimir acetatos. Yo no sé, un artista quiero llegar a mi casa y escuchar qué tal quedó esta grabación para ver qué puedo mejorarle. Y pues hacían los acetatos, y la gente que hacía los acetatos para los artistas y se los llevaban a su casa, pues se quedaban también con las grabaciones, y de ahí pues iban pasando de mano en mano hasta llegar a estas personas. Adelante, Sergio. Claro, y no solo eso, sino una cosa son las grabaciones que llegan a través de la maquila, y otra cosa son los asistentes o los ingenieros de grabación que también seguramente hacían su propia copia en los tiempos muertos de los estudios y sacaban las tomas alternas o las tomas que no se quedaron en el disco, cosas así que también se convierten en un objeto de colección, ¿no? Sí, y gustan mucho porque finalmente no se llega si escuchas una versión diferente de un artista, si dices, en el disco es diferente a la versión, digamos, que sin postproducir, ¿no? Y sí suena distinto, y son de las cosas que vas atesorando. Finalmente, sí. Déjame mandar saludos antes de continuar. Y adelante, claro. Miguel Ángel, mira, le mandamos saludos a Miguel Ángel Brito, a Eduardo Valderrábano también le mandamos saludos. Nos dice Eduardo Valderrábano que por qué no ponemos música. Pues es que no se puede, nos corta Facebook la transmisión.
Justo entramos en el tema hablando de derechos de autor. Hablando de derechos de autor, nos quita tenemos que transmitir, no sé, en una señal pirata y quizá ahí se podría poner música, pero no. Tengo entendido que si nosotros como tal lo manifestamos, que no contamos con los derechos de autor de las piezas que se transmiten y que no se hace con un fin de lucro, no te bajan la transmisión. Pero ¿para qué nos arriesgamos? No, yo he visto eso, Sergio, sí las quitan. Hay una muchacha, ¿sí? llamada Wendy, la reina del rock, y aunque pone eso, de todas maneras le quitan su señal. Ella es una sonidera de música rock, y hay unas canciones que ponen y bueno, no pagan derechos de autor, y las otras que sí llega a poner, le truenan la transmisión. No ha pasado con nuestros programas hermanos también. Les llegan a tronar la transmisión, y para no meternos en broncas y que estemos hablando y que después nos demos cuenta de no estamos así como la semana pasada. Bueno, también un saludo para Flor BF, para Tere Chacón, también le mandamos saludos. José Bastida, que por aquí anda, José Bastida, digo, si le di bien aquí clic, sí, José Bastida también, le mandamos saludos. Eduardo Valero, y bueno, ya están ellos. Otra cosa que me llama la atención, Sergio, y esto es reciente, y es aquí en México, hablando de bootleg, es esto de a través de las licencias, de las famosas licencias que otorgan algunas empresas, que dan chance de que otras empresas puedan comercializar música. Que es el caso de esta, y ya estaremos invitando, vamos a buscar a alguien de esta compañía llamada Immortal. Estos discos, por ejemplo, este de Red Hot Chili Peppers, este de Tears for Fears, por ejemplo, de Queen, hay muchísimos. Es de una empresa llamada Immortal, son mexicanos. De alguna manera, ya me puse en rojo, de alguna manera estos también son bootlegs, pero son, como lo decía, como los italianos, bootlegs ya legítimos. Esto no está en la discografía de Red Hot Chili Peppers. Esto no lo encuentran en la discografía de Queen. Y sin embargo, en las tiendas, en los centros comerciales, cuando todavía vendían discos hace algunos años, y voy a decir el nombre, Aurrera, vendían estos discos. En 50 pesitos los comprabas y bueno, tienes tu bootleg finalmente de estos artistas, Red Hot Chili Peppers, Tears for Fears, también por ahí hay de Stevie Wonder, que por ahí tengo Billy Joel, John, y tienes tus bootlegs, pero de alguna manera son licencias que obviamente ellos pagan para poder imprimir estos conciertos, porque todos son en conciertos, no hay ningún disco que sea de tomas alternas, algo, no, son de conciertos, y sería bueno invitar a alguien de esta empresa, voy a tratar de contactarlo, para cómo le hacen para que pueda, no porque vayamos a poner nuestro negocio, sino cómo le hacen para poder pagar una licencia que se necesita para crear un bootleg legítimo y que no tengan problemas autor o tengan problemas con las disqueras, porque finalmente, por ejemplo, Queen, que lo maneja ahora Hollywood Records o Universal, pues no está al pendiente de esto y tampoco se los andan quitando ahí de los ahorreras, que lleguen y redada y se los llevan, pues no, porque finalmente es un producto legítimo que está dentro de una tienda. Y de esto de alguna manera, pues también son bootlegs. Pero ese quién lo hizo, ¿eh? ¿Y ese quién lo hizo, el que acabas de mostrar? ¿De qué compañía es? Una empresa llamada Immortal. Aquí está, mira, Immortal Records. ¿Hizo su recopilación? ¿O es un bootleg? Este es, por ejemplo, el concierto de Queen en Río de Janeiro. Ok, o sea, sí es un bootleg como tal. Sí, este es un concierto de Red Hot Chili Peppers y es en Londres. Ese es el de los Tears for Fears. Te dicen que en vivo desde Santa Bárbara, California. Pero son bootlegs. Digo, te encuentras distintos artistas. Digo, ahí está Stevie Wonder, está R.E.M., está muchos más y son legítimos. O sea, los puedes encontrar, los podías encontrar en las tiendas Aurrera o incluso hasta en los Sorianas, ahí cuando todavía vendían discos, ahora ya no. Digamos que de la última etapa. Y también estamos hablando de otro tipo de bootlegs que son los videos, que son los conciertos que se graban en la televisión en algún lado y los venden y no pertenecen al catálogo oficial de un artista.
Incluso también hay conciertos grabados de audiencia en video. Y los Sí, famosos... bueno. Es toda una industria que finalmente, mira, Sergio, ha decaído. Ya no se toma tan en serio una industria de bootleg porque finalmente los bajas de internet. A mí me ha tocado ver que hay gente en grupos donde suben sus bootlegs, igual también en Silver, así en originales, digamos, originales los bootlegs, en placa Silver, y lo suben y no sé, te venden un disco de Beatles. Los Beatles en el Shea Stadium. Y te lo dan, no sé, en $1,000. Pero nunca falta los comentarios que empiezan a decir, bueno, ¿para qué vas a pagar $1,000 si puedes bajarlo de internet? Bueno, hasta en formato FLAC lo puedes bajar. Pero esa gente no entiende que no es lo mismo, o sea, como coleccionistas, nosotros queremos tener el artefacto, queremos tener el disco. Sí, claro. Es muy distinto a bajarlo de la red. Finalmente ahí es donde entra el coleccionismo. La experiencia es completamente diferente y lo comentábamos desde el principio, simplemente por la calidad de la grabación no necesariamente pues es buena, ¿no? Y a veces en lugar de jugar a favor del artista, pues demerita una presentación, ¿no? A mí en lo personal creo que estas grabaciones de IEM, ¿no? O del monitoreo personal de cada uno de los artistas, a mí en lo personal no me gusta porque pone al descubierto muchas cosas que termina, es como si el mago dijera cómo se hace el truco, ¿no? Exacto, sí, y lo estás escuchando. Y estás escuchando justo cómo es, ¿no? Y a veces creo que también se vale, ¿no? Que ciertos grupos o artistas pues puedan tener como ese halo de magia, ¿no? Sí, mira, esto es lo que te decía en videos, los famosos bootlegs en videos. Esto también lo encuentras en los supermercados. Por ejemplo, de Tom Petty and the Heartbreakers, en vivo en Estados Unidos, pero también, digo, en México, y hecho en México. Finalmente también es un bootleg, que estoy viendo aquí todos los que tengo, pues finalmente son estos bootlegs que encontrabas en supermercados. Eso también lo encuentras en donde distribuyen DVDs, encuentras muchos de estos, porque finalmente han pagado una licencia, pero estos o estos discos, en DVD, no pertenecen a la discografía oficial, lo que Sí, lo claro. convierte en un disco bootleg. Sí, sí, cierto. Sí, sí, porque también, digamos que en el coleccionismo de música, están los bootlegs, pero también están grabaciones oficiales, que son los famosos, lo que decimos, los sencillos, un sencillo o un disco de estos que fueron solamente para promocional, que también cuestan bastante caros, algunos sí no son tanto, pero es que en la música, cuando coleccionas música y te gusta coleccionar música, pues sí te encuentras con muchísimas cosas, no solamente la discografía oficial, no solamente la discografía oficial internacional, sino que también la discografía no oficial, la famosa discografía pirata, pirata en el sentido no pirata el que encuentras en la calle, allá afuera del metro, sino esta discografía que no es oficial, llamada en su momento pirata, que después ahora ya se confunde con la otra piratería, que también quieres, este disco no lo tengo y tiene unas canciones que yo no conocía del grupo, y finalmente pues quieres el objeto. Claro que también lo puedo bajar porque muchísimos de esos, pues obviamente no los vas a encontrar tan fácil. Como bien lo decías, se imprimen, ¿qué te gustan? ¿1000 copias? 2000 máximo. 2000 copias. Es también, no se pueden conseguir todos. Pero bueno, ahí están. A mí los que sí, confieso que me gustaría por lo menos conseguir un par, es bootlegs, pero en vinil. Tuve uno una vez de Pink Floyd, pero bueno, ya quedó perdido por ahí. Pero sí tuve uno de Pink Floyd en vinil y ya no he vuelto a tener ninguno. Y sí me gustaría, confieso que sí me gustaría tener un bootleg en vinil, ya sea de Led Zeppelin, de Beatles, o de los Rolling Stones, o de Springsteen, no sé, pero que sea en vinil. Eso sí confieso, Wow. Sí estaría muy bueno. Digo, seguramente el poder tener un bootleg en vinil es mucho más
apreciado y costoso como objeto de colección que tenerlo en un archivo digital, ¿no? Sí, sí, cierto. Y si quieren leer un poco más de bootlegs, consigan este libro de Clinton Hailing, se llama, aquí esto tengo, la historia secreta de la otra industria discográfica. Y viene un libro en septiembre, que, híjole, también ese sí sale caro, acerca de la historia de TMQ, del Ok. Trademark of Quality, ¿sí? Y ese sí está en $150, ya entré a ver, pero está muy bonita la edición. Incluso viene hasta, digamos que, facsímiles de sus bootlegs. Y no, bueno, nada más la pura portada y se ve muy bonita la edición. Si quieren saber más de bootlegs, bueno, pueden entrar a checar estos libros, sobre todo el de Clinton Hailing, que es muy interesante, que nos abarca desde el Great White Wonder hasta la etapa de los CDs. Ya no llega más para acá porque finalmente pues ya lo rebasó, pero bueno, ya no escribió acerca de la era digital y de que prácticamente pues la industria ya está desaparecida de los bootlegs. Fíjate que en el Chopo había un puesto de una señora que vendía bootlegs y bueno, sí los daba en 300, en ese entonces eran 300 pesos el sencillo y dobles, pues obviamente 600 pesos. Uh-huh. Hay uno de YouTube que todos queríamos, ese sí estaba en 1000 varos, pero bueno, ese nunca lo pude tampoco comprar. Pero bueno, ya como dicen, pues ya lo descargué de la red. Pues muchas gracias, Sergio, por estar Al aquí en el contrario. escape de la banda. Esto ya se terminó. Y bueno, y te pido tus conclusiones. Pues, como siempre, la verdad me gustaría que pudieran experimentar el entender la música desde otra perspectiva, no únicamente desde lo que el artista o la compañía disquera nos deja conocer, sino traten de investigar más datos, ¿no? Quiénes son los integrantes del grupo, cuáles son sus influencias, de dónde vienen. No sé, creo que hay mucha información alrededor de nuestros artistas que son interesantes y que eso puede hacer que nos volvamos coleccionistas de cualquier cosa, ¿no? O sea, no únicamente con artistas que se dediquen a la música, sino a lo mejor con deportistas, ¿no? Equipos, como comentaba en el programa pasado, ¿no? Las gorras, pero que yo buscaba gorras específicas de momentos o de situaciones concretas de un equipo, pero bueno, eso solamente pues despertará el interés en cada uno de ustedes y ojalá que puedan encontrar más información de lo que les gusta, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio. Nada más concluyo diciendo que ¿qué mató a la industria de los bootlegs? Una, las disqueras, que se dieron cuenta de que si le rascaban a sus baúles, podían sacar ya como formato oficial varias canciones que ya tenían los bootleggers, pero con mejor calidad. Eso lo vemos, ejemplo claro con Bob Dylan, ejemplo claro con Bruce Springsteen, que ha sacado estos discos también que se llaman tracks. Los mismos Beatles en sus discos de aniversario que ha hecho de Sgt. Pepper del álbum blanco, nos pone canciones que estaban con los bootleggers, pero ahora aquí tienen mucha mejor calidad. Y por otra parte, la tecnología, como bien se ha dicho, pues puedes descargar tu bootleg, tú puedes entrar a un concierto y grabarlo con tu celular, pasarlo a tus amigos, subirlo a la red y finalmente no lo estás vendiendo. Así Eso es es. lo que terminó con la industria, una industria que pues ahí existió, muchos sacaron beneficio y como bien dijeron los bootleggers, no nos hicimos millonarios, pero la pasamos rey. Pues muchas gracias por estar aquí en el jefe de la banda, nos vemos la próxima semana. No se pierdan mañana Rock 8:30, el viernes el Círculo Beatle y el domingo el semanario de elcirculobeatle.com. Muchas gracias por su presencia, Sergio. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, yo soy Arturo Espinosa y esto fue El Escape de la Banda.